pero Getsemaní. Sí. En tu cuenta, ¿verdad, tío? Sí. A ver si ya estoy allí, hijo. Ok. A ver. Es public y luego ya la apertura ya que Está empiece. en public, ya, sí. Oh, ya estás vivo, tío. Oh, ok, perdón. Ok. Ya dijo que sí. Buenas tardes, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Es para mí un gozo el poder estar con ustedes a través de este servicio de celular e internet. Es mi primera vez que lo voy a hacer así, ¿verdad? Y pues esperemos que todo salga bien. Teníamos unos problemas técnicos, pero ya se resolvieron. Eh, vamos a empezar entonces en esta tarde. Agradezco su paciencia a cada uno de ustedes. Y en este día encontré una meditación ahí en la palabra de Dios que yo le titulé Volviéndonos a enamorar. Volviéndonos a enamorar con... Ahora que el mundo está celebrando el Día del Amor, pues entonces encontré este pasaje hermoso y el texto es Volviéndonos a enamorar. Vamos a leer un poco la palabra de Dios y que se encuentra en el libro de Oseas, el profeta Oseas, el capítulo 1, para que podamos entender el mensaje de Dios en esta tarde, ¿verdad? Dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Consiguió y otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: vosotros hijos del Dios, vos sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, Señor, de seguir adelante en este día. Gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor, por lo bueno que eres, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, mañana te pido que unjas mis labios, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, me dé el poder, la fortaleza, Señor, para expresar tu palabra, Señor, y que no sean mis labios, sino sea tu palabra la que sea expresada, Señor. Quita todo mal pensamiento de cabeza, del corazón, Señor, y que tu palabra pueda llegar directo, Señor, a través de mis labios, Señor. Y te pido que estés en el corazón de los que están escuchando esta palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu esté con ellos trabajando, redarguyéndolos, señores, y al final, Señor, si hemos de cambiar una actitud en nuestra vida, Señor, si tenemos que seguir un nuevo camino, una nueva dirección en nuestra vida, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos pueda guiar hacia ellos, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Este pasaje es un poco intrigante,
es un poco perverso en el sentido de que Dios le dice a Oseas que vaya y escoja para casarse una mujer prostituta, ¿verdad? En aquellos tiempos había templos dedicados a otros dioses, uno de ellos, por ejemplo, Acera o Baal, ¿verdad? Y allí había prostitutas que ofrecían sus servicios en esos templos, ¿verdad? Entonces, Dios le dice o sea, ve y escoge una mujer de esas para casarte con ellas, ¿verdad? Es un poco difícil la situación para Oseas. Todo mundo cuando busca casarse, pues busca escoger una persona que lo quiera, una persona que siempre esté con él, ¿verdad? O ella o él, ¿verdad? Y siempre buscamos la manera de no equivocarnos al escoger pareja. Pero Dios le dijo directamente, o sea, tú vas a ir y vas a buscar una mujer así, ¿verdad? Y la trajo, ¿verdad? Menciona el nombre, dice que es Gomer. Y pues tuvo 3 hijos. Ahora, ahí claramente Dios dice, y van a ser hijos de fornicación, ¿verdad? Significa que él no era el papá, pues, de esos hijos, ¿verdad? Fueron hijos concebidos a través de esta actitud que ella hacía, ¿verdad? Los estudios, los que se dedican a estudiar esto, dicen que el término allí, cuando habla de prostitución, habla de una persona que se dedica a eso, ¿verdad? Que vamos, tiene un modo de vida de esa manera. Gomer se dedicaba a eso, entonces ella encontraba placer, o ella encontraba la felicidad, o ella encontraba el estar bien haciendo eso. Por esa razón, los 3 hijos de Oseas fueron productos de prostitución o de fornicación, ¿verdad? Y es interesante que el primero le dice Dios, le vas a poner Jezreel. Jezreel significa dispersar, ¿verdad? Dividir, dispersar. Y habla de cuando el sembrador agarra las semillas y las avienta a la tierra para que crezcan, ¿verdad? Las semillas, al aventarlas, en su mano están juntas, pero al aventarlas se dispersan y el sembrador no sabe dónde va a caer, ¿verdad? Cada semilla, y cada semilla cae de manera individual en una parte de la tierra y ahí crece de manera sola, ¿verdad? De esa manera dice, le vas a poner por nombre Jezreel, que significa dispersar. Y la segunda hija fue una niña y le dijo, le vas a poner Lo Ruhama, que quiere decir no compadecida, dice el nombre de ella significa que ya no hay compasión para esta persona, ¿verdad? Y el tercero fue otro hijo y le vas a poner Loami, ¿verdad? Y significa que ya no son mi pueblo. Ya no soy mi pueblo y ya no soy vuestro Dios, ¿verdad? Ese es el antecedente, el contexto de este capítulo, ¿verdad? Y aun sin embargo, dentro el libro de Oseas hay una hermosa historia de amor, ¿verdad? Escondida allí, dentro de esos capítulos hay una hermosa historia de amor, aún en la vida de Oseas, ¿verdad? Y para ver el contexto de esto, vamos a irnos un poco para atrás. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que está esclavo allí por 400 años, lo saca de Egipto con portentos, ¿verdad? Hemos visto cómo abrió el mar y el pueblo pudo pasar, cómo durante la noche había una nube de fuego que los calentaba, y durante el día, como era por el desierto, había una nube que también los cubría, les hacía sombra. Y como cuando tuvieron hambre, iban en la semana hacía la cuenta que eran miles de kilos de carne que caían del cielo para poder alimentar al pueblo de Israel, y como también les daba agua de una peña, ¿verdad? Y entonces Dios con muchos portentos sacó al pueblo de Egipto y lo guió a través del desierto, y la idea era que los iba a llevar a una tierra prometida, ¿verdad? Una tierra que fluía leche y miel, a un lugar donde Dios quería que ellos se erigieran como pueblo, como país, como nación, y allí se desarrollaran y allí crecieran, ¿verdad?
En Deuteronomio capítulo 6 encontramos que Dios hace un pacto con ellos allá en el monte Sinaí y Dios les dice que es lo conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios y a eso lo servirás. Y yo soy un Dios celoso y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen. Dios les da hace un pacto con ellos y le dice, mira, estas son las reglas, esto es lo que yo quiero de ustedes. Yo soy tu Dios, yo soy el que te saqué, yo soy tu Dios. No hay otro Dios delante de mí, ¿verdad? Y también les enseña que van a ir a otros pueblos y van a arrasar con esos pueblos, porque esos pueblos ya habitaban esa tierra que Dios les había dado. Y dice, cuando vayan y vean esos pueblos, no hagan las costumbres de esos pueblos. O sea, no, ustedes tienen una manera de ser, no se hagan a las costumbres de ese pueblo. De alguna manera Dios les está indicando. ¿Y todo esto para qué? Vamos a leer un poco allí en Deuteronomio. Dice, en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 36 en adelante dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios les estaba dando un convenio con ellos, haciendo un convenio con ellos. El propósito es para que te vaya bien, ¿verdad? Acuérdense que Dios le había prometido a Abraham precisamente eso, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y haré de ti una nación grande, que es precisamente la nación de los judíos, ¿verdad? Cuando Dios los saca entonces de Egipto, ellos se instalan más adelante, vemos a través de la palabra de Dios cómo ellos se instalan allí en el libro de los Reyes, en el libro de 1 Samuel y 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Ellos se instalan a través del rey David, que logra pues muchas victorias para el pueblo de Israel, y llegó a ser un pueblo muy grande, muy próspero a través de la mano del rey David. Y David quiso edificar un templo, ¿verdad? Pero por causa de el pecado que cometió David, a él no le fue otorgado el hacer un templo para Dios, ¿verdad? Porque durante el desierto Dios se manifestaba en un tabernáculo. Allí entraba el sacerdote y Dios se manifestaba al sacerdote, y el sacerdote hablaba con el pueblo, ¿verdad? Pero David quiere edificar un templo grande, para que también Dios se manifieste así, y la presencia de Dios esté allí en ese templo. Él no lo puede hacer, pero su hijo, su sucesor, que es Salomón, lo hace, ¿verdad? Y entonces él hace un templo, y un templo grande, ¿verdad? Y entonces allí también Salomón hace un pacto con Dios, para que su presencia esté siempre allí con ellos en el templo, ¿verdad? Allí en la ciudad de Jerusalén. Pero también Dios le hace el pacto con Salomón, ¿verdad? Para que la presencia de Dios esté siempre con ellos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con Salomón al final al final de su vida, cómo fue que vivió el rey Salomón al final, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 en adelante, dice: y cuando Salomón era ya viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Esto hace que el reino de Israel se divida en 2 reinos, ¿verdad? Eran 12 tribus. Entonces, por esta razón del pecado de Salomón, se divide el reino de Israel en 12 tribus, en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte van a ser 10 tribus, y el reino del sur son 2 tribus, que es la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Lo que conocemos como el pueblo de Israel, o Israel allá en Europa, es la tribu de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Es ese grupo que quedó allí, es el reino del sur, ¿verdad? Lo otro que conocemos es el reino del norte, que fueron las 10 tribus. Y aquí es interesante porque precisamente el libro de Oseas, el profeta Oseas, predica principalmente al pueblo del norte, a las 10 tribus, ¿verdad? A los reyes, al pueblo que está dentro de ese pueblo, que son el pueblo del norte, que son las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Y entonces ahí les da esta historia. Empieza con la introducción de Dios le dice a Oseas que vaya y tome esa esposa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa más adelante en nuestro pasaje allí en Oseas? En el capítulo 2, versículo 1, dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Rujana, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Siguiendo con la historia de Oseas, ¿verdad? Él está hablando con sus hijos porque su mujer se fue, ¿verdad? Como era de esperarse, la mujer se fue de nuevo a prostituirse y se fue con amantes, ¿verdad? O sea, lo abandonó, ¿verdad? Lo dejó, ¿verdad? Lo divorció, pues, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Y Dios está hablando a través de Oseas y dice cuáles son las razones por las que ella se va, ¿verdad? Y voy a enumerarla. Dice ahí, el versículo 5, capítulo 2, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida, ¿verdad? Y vamos a analizar los motivos que esta mujer puso, ¿verdad?, para irse con otras personas. Y ahí habla que sus amantes le daban agua y le daban el pan. Y ahí estamos hablando de que es una necesidad básica que viene siendo la comida, pues, ¿verdad? Le daban comida, pues, agua y comida. Es una necesidad importante, biológica,
de todo ser humano. ¿Qué más le daban? Dice, mi lana. Cuando hablamos de la lana, hablamos de los suéteres ahora. En aquel entonces era la lana de los borregos. Era el manto para cubrirse del frío, ¿verdad? Estamos hablando de que le daba protección. Para ella era como una casa, pues ella así lo miraba, ¿verdad? ¿Qué más le daban? Dice, y mi lino, ¿verdad? Cuando hablamos de lino, hablamos de telas finas, hablamos de los vestidos, hablamos de esa mujer que quiere tener una bolsa, vamos, muy fina, ¿verdad? Porque hablamos de la vanidad, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos le daban, ¿verdad? Y luego dice, mi aceite y mi bebida. Cuando hablamos de aceite, hablamos, por ejemplo, del ungüento, de la medicina, que cuando se ponga mal, allí va a encontrar ella medicina, allí va a encontrar ella salud. Y por último dice, y mi bebida. Ahí vamos a hablar, que la mujer estaba buscando el placer, ¿verdad? Porque estamos hablando del vino, ¿verdad? La mujer buscaba el placer vamos a detenernos por un momento, así haciendo un paréntesis, y pensemos en las necesidades que tenemos nosotros hoy en nuestros días, en estos días, que son las mismas necesidades que había antes, ¿verdad? Tenemos necesidad de comida, tenemos necesidad de protección, queremos una casa, ¿verdad? O rentamos o compramos, pero necesitamos un lugar. El casado casa quiere, así dicen, ¿verdad? Y buscamos también, empezamos a buscar comodidades, ¿verdad? Empezamos a buscar comodidades. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Me acabo de comprar esta semana un cepillo dental eléctrico, ¿verdad? Y pues cuando lo uso me río todavía porque pues lo normal es que uno use el cepillo normal manual y con sus manos haga pues el efecto del tallado de los dientes, ¿verdad? Pero estas máquinas lo hacen por uno, así que es una comodidad, ¿verdad? Es un lujo, ¿verdad? Y entonces igual el ser humano hasta cierto punto dice, bueno, yo quiero esto, ¿verdad? Y si lo puedo tener, lo voy a hacer, ¿verdad? Y son necesidades que empezamos a cubrir como seres humanos. Y por último, el placer, ¿verdad? El placer. Queremos hacer cosas porque nos gusta, ¿verdad? Queremos una buena comida porque nos gusta y podemos ir a un restaurante y decir, oh, porque en ese restaurante la comida es buena, porque queremos darle gusto a nuestro paladar, ¿verdad? Darle gusto a nuestros ojos, ¿verdad? Darle gusto a nuestro tacto. Empezamos a tener necesidades que queremos llenar como seres humanos. Bueno, seguimos adelante. Entonces, esta mujer pensaba que sus amantes le daban todo. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, ¿verdad? Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir sus desnudez. En realidad, Dios estaba diciéndoles a través del profeta Oseas, todo eso yo se los di. Yo era el que estaba proveyendo todo eso, y ella pensaba que eran los amantes o las otras personas, los otros hombres. No, yo era, o sea, el marido, yo era el que le estaba dando todo eso, ¿verdad? Es lo que dice Oseas, ¿verdad? Pero, sin embargo, ella decidió irse para allá, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. En el capítulo 3 habla de que ya la mujer ya se había ido con otras personas, y él va de nuevo, dice otra vez, va de nuevo y tiene que pedirle a Gomer que se venga de nuevo a la casa, y tiene que pagar por ella, ¿verdad? Y traerla de nuevo a casa, y hace un trato con ella, dice, ¿sabes qué? Pues así, pues ya tú y yo solos, pues, ¿verdad? Ya tú y yo solos, ¿verdad? Pensemos un poco en Oseas como humano, como hombre, ¿verdad? El dolor que sintió
número uno, cuando Dios le dice, escoge una mujer de ese tipo, ¿verdad? Nadie quiere empezar un matrimonio así, pues, ¿verdad? Y él acepta la voluntad de Dios y él lo hace. Y veamos, ahora veamos en su papel como padre, cuando tiene 3 hijos y no son de él, ¿verdad? Porque pues su esposa le gustaba más prostituirse, pues fornicar, ¿verdad? Y luego va otra vez, dice, y después de que ella se va y con otros hombres, él va de nuevo y la recoge y ofrece dinero por ella, ¿verdad? Dentro allí hay una historia hermosa de amor, ¿verdad? Y la historia de amor está en el capítulo 2, versículos del 10 versículo 13, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, versículo 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Dios también está hablando al pueblo de Israel, está diciendo, ¿sabes qué? Todo esto que está pasando en la vida de Osea, ustedes lo han hecho conmigo, dice, se han olvidado de mí, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, muy bonito, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A través de la historia del pueblo de Israel, vemos una constante en el pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito nomás, unos pasajes en el libro en el segundo de Reyes, del capítulo 14 en adelante. Estamos hablando del reino del norte, ¿verdad? Cada rey que ocupaba el trono del reino del norte hacía lo malo delante de Jehová. Y cuando hacía él como rey lo malo, el pueblo hacía también lo malo. Era algo que era como una imposición, ¿verdad? El capítulo 14, versículo 23 dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. El pueblo del norte le llamaban Israel, ¿verdad? Y estaba su capital pues en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, ¿verdad? Y es una constante que sigue. En el capítulo 15, versículo 17, dice, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahén, hijo de Gadi, sobre Israel, el reino del norte, 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, Nabat, el que hizo, ¿verdad? El que hizo pecar a Israel. Y si usted tiene tiempo para leer esos capítulos de Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que esa es una constante. Cada rey que llegaba allí hacía lo malo. ¿Y consistía hacer lo malo, verdad? Consistía en que ponían altares en los lugares altos, le llamaban, ponían altares para adorar a otros dioses, ¿verdad? A dioses que hacían de madera, dioses de becerros, dioses para acera o dioses para Baal, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se prostituía con esos dioses. ¿Por qué? Porque adoraba a otros dioses y se inclinaba a otros dioses. En otras palabras, yo les había dicho, yo soy Dios y no te inclinarás a ellas, yo soy tu Dios. Pero el pueblo de Israel hacía a un lado a Dios, se olvidaba de Dios y empezaba a inclinarse a otros dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Había otros pueblos y el pueblo de Israel empezó a ver lo que otros pueblos hacían y ellos también querían hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la constante que aparece allí. Y por esa razón
Dios en cierta manera le habla al pueblo de Israel, al pueblo del norte, a Israel, y le dice, ustedes me fallaron, ustedes ustedes se prostituyeron con otros dioses, ¿verdad? Y no hicieron el pacto que teníamos ustedes y yo. Por eso dice, ¿qué va a pasar? Número 1 dice, los voy a dispersar, los voy a dispersar. Número 2 dice, no va a haber compasión para ustedes. Y número 3, ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no voy a ser su Dios. Pero en el capítulo 2, en el versículo 14 de Oseas, viene ese hermoso canto de amor de Dios para su pueblo. Dice, pero he aquí yo la traeré, hablando a Israel, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El pueblo de Israel iba cayendo en una decadencia espiritual, primeramente desobedecieron el pacto. Después de que desobedecieron el pacto, empezaron a hacer lo que las demás naciones hacían, empezaron a idolatrar, Iván nos decía en la semana, idolatrar significa cuando le damos otro lugar, otra adoración, otro honor, antes que a Dios, a otra cosa, ¿verdad? Y pudiera ser no solamente un Dios de madera o una imagen, sino algo que nosotros veneramos más que a Dios. Algo que para nosotros es más importante más que Dios. Eso es idolatrar, ¿verdad? A veces los hijos, idolatramos a los hijos y dejamos de ir al templo por los hijos. A veces el esposo, a veces la esposa. Hay cosas que nos apartan de Dios. Cualquier cosa que nos aparte de Dios y quite nuestro tiempo para eso, entonces es idolatría, ¿verdad? Y luego que dice, empezaron a levantar lugares altos o para adorarles a ellos. Se perdieron, se olvidaron de Dios. Y aparte de que se olvidaron de Dios, ya no necesitaron a Dios. Ya no necesitaron a Dios. Dice que eran un pueblo duro de cerviz. Cuando habla de cerviz, habla del cuello, ¿verdad? Para adorar a Dios, generalmente en aquellos tiempos se inclinaban, ¿verdad? Se inclinaban a Dios reconociendo que Dios era mayor que uno. Cuando decimos un pueblo duro de cerviz, es que es un pueblo orgulloso donde dice, yo no necesito a Dios. Yo no me voy a inclinar ante nadie, ¿verdad? Entonces por eso dice un pueblo duro, un pueblo orgulloso. ¿Y qué pasó? Llegó el momento que no necesitaban a Dios. Llegó el momento que no buscaron a Dios. Por eso Dios va y tiene que decirles, mira, esto les va a pasar. Los voy a dispersar. Van a venir otros reinos y los van a dispersar, los van a tomar prisioneros como esclavos y se los van a llevar. Se los van a llevar de aquí del pueblo de la ciudad, ¿verdad? Del área donde estaban ellos como nación. Y vemos más adelante que realmente eso pasó con los asirios y con Babilonia, ¿verdad? Los asirios dispersaron al pueblo del norte, perdón, y Babilonia dispersó al pueblo de Judá, ¿verdad? Vemos más adelante cómo este castigo pues sí se llegó a cumplir. El pueblo de Israel fue dispersado, o sea, ahorita está dispersado. Lo que está allí en el pueblo de Israel ahorita, en Israel, son las dos tribus, que es que viene siendo el pueblo, el reino del sur. Porque, recuérdense, el rey Ciro les dio oportunidad de regresar, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Nehemías, allí el pueblo regresa y reedifican la ciudad, y entonces, eso pasó allí, ¿verdad? Pero el pueblo del norte está dispersado. Las 10 tribus están dispersados por todo el mundo. Por todo el mundo están dispersados ahorita. Pero hay una promesa, ¿verdad? La promesa es esa. Dice, yo te voy a traer y te voy a llevar al desierto y te voy a hablar a tu corazón. ¿Verdad? Es la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Haciendo otro paréntesis aquí. El pueblo de Israel actúa, o nosotros actuamos como el pueblo de Israel. Humanamente hablando, nosotros somos como el pueblo de Israel. Dice la Biblia allí en Romanos que no hay justo ni aun uno, que no hay, dice,
quien busque a Dios, Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así lo dice la Biblia, o sea, no hay quien busque a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos esas necesidades. Las llenamos, humanamente hablando. Esas necesidades que Gomer buscaba en sus hombres, nosotros humanamente hablando las llenamos, ¿verdad? Y no es malo, es válido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llenamos esas necesidades? Pensamos que nosotros las estamos llenando. Pensamos que yo fui a la escuela, hice medicina, soy doctor, oh, yo soy grande, es mi esfuerzo. Yo me lo gané. ¿Y qué pasa cuando pensamos así? Nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos. Aparentemente ya no lo necesitamos. No hay quien busque a Dios. Ahora, ¿qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos. O sea, nos perdimos. Nos descarriamos. Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál camino? El que uno piensa que es mejor. Porque al final de cuentas uno dice, bueno, pienso que esto es lo mejor. Cada quien escoge su propio camino. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Llega un momento que pensamos que no necesitamos a Dios. Y entonces empezamos a actuar por nosotros mismos, ¿verdad? Déjeme leerle una lista de conductas del hombre y vamos a ver en dónde entramos nosotros. Según de Timoteo capítulo 3, dice, versículo 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Bueno, la lista es un poco larga. Igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos que ubicarnos en donde estamos delante de Dios. Ahora, déjeme decirle algo muy hermoso. Usted no busca a Dios, pero Dios lo está buscando a usted. Yo no encontré a Dios, Dios me encontró a mí y me jaló de donde estaba. Y todas las historias de hermanos que han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, no es que ellos buscaron a Dios, es que Dios los encontró. Porque Dios es el que te está buscando. Porque Dios fue el que bajó a la tierra precisamente para que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz por nosotros y pudiéramos ser salvos y pudiéramos estar nuevamente en esa comunión con Dios. Pero oh, qué tristeza es que a veces tenemos que ser llevados al desierto para poder entender que necesitamos de Dios. Porque yo solo me pierdo. ¿No es así? Había una frase que antes usaba yo mucho, mi papá una vez la mencionó, y la frase que yo decía era, papá, ese hermano la riega. Papá, ese hermano la riega, decía yo, ¿verdad? No sé, los que son de Tijuana pueden entender esto, ¿verdad? Pero regarla significa equivocarse, ¿verdad? Y a veces nos equivocamos y nos quedamos equivocándonos. La seguimos regando. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Las seguimos regando, nos seguimos equivocando. Y llega un momento que perdemos el rumbo. Literalmente nos perdemos, andamos errantes, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué camino seguir. Pero Dios dice, te voy a atraer. La palabra atraer es atraer. Significa te voy a enamorar, te voy a seducir, te voy a buscar de tal manera que tú quieras estar conmigo. Te voy a buscar y te voy a enseñar que
que yo soy el que puede darte la vida. Que yo soy el que puede cambiar el rumbo de tu vida. Que yo soy el que puede darle dirección a tu vida. Que yo soy el que puedo ayudarte en esa situación. Que yo soy el que puede salvarte. Y luego dice, te voy a llevar al desierto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, él pensó, oh, el dinero me va a hacer feliz. Antes de ir con su papá, él ya sabía, o él pensaba que el dinero le iba a dar la felicidad. Ahora, cuando él va con el papá, él le dice, papá, a ti no te ocupo. Yo lo que necesito es mi dinero, lo que a mí me toca. Él nunca pensó en que el papá le iba a doler que el hijo se fuera. Y realmente lo estaba matando le estaba pidiendo la herencia antes de que muriera el papá. Que él estaba diciendo, papá, a ti no te ocupo. Yo solamente necesito eso que tienes tú que es mío. Bueno, dice que era de él, era del papá, ¿verdad? Pero dice, dame lo que me toca a mí. Analizamos eso. Ahora, ¿qué hace el hijo? Se va lejos. El hijo decía, entre más lejos de mi papá, mejor. Y se gasta todo. Porque él pensaba que esas necesidades, llenándolas, iba a ser feliz. Oh, qué equivocados estamos a veces, ¿verdad? ¿Cómo cometemos errores en las decisiones que tomamos en nuestras vidas? Y seguimos en esos errores y nos perdemos. Equivocamos el rumbo. Equivocamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el hijo empezó a tener hambre, ¿verdad? Y no podían comer ni la comida de los puercos. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre hay mucha comida. Y entonces allí está el desierto. Allí está el desierto. Me levantaré e iré a mi padre porque he pecado, porque he hecho mal delante de Dios, porque hice mal delante con mi papá, me porté mal con mi papá. Y regresa, ¿verdad? Y Dios dice, y hablaré a tu corazón. Te voy a traer, te voy a buscar, te voy a llevar al desierto. Y ahí en el desierto voy a hablarle a tu corazón. Dios nos está buscando, amigos, hermanos. Dios nos busca todos los días. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado o ha ido a una iglesia o ha escuchado algo por la radio y dice, ese mensaje era para mí. Efectivamente era para ti porque Dios te está buscando. Dios está llamándote todos los días. Hay circunstancias que a lo mejor no te das cuenta, pero Dios está allí buscándote todos los días, demostrándote su amor, su misericordia, su gracia. Siempre está buscándote. Y quizá tú no te has dado cuenta o no has puesto atención a eso. Porque a lo mejor tienes el cuello muy duro y no quieres aceptar que tú necesitas a Dios. Hablaré a tu corazón. Yo no sé cuántos han escuchado la voz de Dios. Necesitamos estar en ese desierto para poder escuchar la voz de Dios. Si tú no la has oído es que no estás en un desierto. Porque tú crees que todavía eres suficiente. Porque tú crees que todavía tú puedes hacer tu vida tú solo. Porque no te has dado cuenta que el camino donde vas es un camino de muerte. Es un camino de dolor. Pero cuando llegues al desierto y escuches la voz de Dios. Oh, qué hermosa la voz de Dios. Fíjense cómo dice Dios hablando a su pueblo en el mismo pasaje de Oseas, ¿verdad? Capítulo 11 dice, capítulo 11 de Oseas, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de cómo Dios saca, antes de que lo forme una nación, saca a Israel, al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Cuanto más yo los llamaba,
tantos más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, ¿verdad? Hablando de Israel, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Y el versículo 4 dice, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Que dice 1 Juan 3:16, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fue Dios quien nos buscó de una manera personal y nos habló cara a cara y nos habló por nuestro nombre. Fue Él el que bajó y murió en la cruz por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, amigo, yo le invito en esta mañana, medite en esas palabras, esa historia de amor tan hermosa que pasó con el pueblo de Israel. Es la misma historia que se repite todos los días en nuestras vidas con nosotros. Dios nos busca, Dios nos quiere seducir, Dios nos quiere enamorar y nos va a llevar al desierto, pero nos va a hablar a nuestro corazón. Quiere escuchar la voz de Dios. Haga una oración y pídale a Dios que Dios le hable de una manera personal y usted va a sentir como Dios se va a manifestar en su vida. Ahora déjeme decirle, Dios lo conoce a usted de una manera personal. Dios sabe cuál es su necesidad, Dios sabe cuál es su dolor, Dios sabe cuál es su enfermedad, Dios sabe cuál es la situación por la que está pasando en estos momentos, porque Dios ya está allí con usted. Usted simplemente tiene que abrir la puerta de su corazón. Dice, yo estoy tocando, dice, yo estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo voy a entrar a él. Y lo que dice, y voy a cenar con él y él conmigo. Qué hermoso esa alegoría de la comida, de la cena, todos juntos con Dios allí de una manera personal. Busque a Dios. Dios lo está buscando. Vaya a la iglesia, busque la palabra de Dios, hable con alguien, pero no se quede allí. Busque a Dios y Dios estará allí con usted. Para terminar, déjeme decirle qué pasó con el pueblo de Israel. Todos los días en Israel llega gente de esa dispersada de todo el mundo, llega a instalarse a vivir a Israel. Hablan de 30, 40 mil gentes anuales que están llegando. Esos dispersados están llegando allí al pueblo de Israel, a instalarse, a vivir allí, ¿verdad? De todas naciones, de Argentina, de Estados Unidos, de todas naciones están llegando. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios, ¿verdad? Es la promesa de Dios. ¿Qué dice allí en Oseas, en el capítulo, adelante del versículo 15, capítulo 2, versículo 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi esposo. Vas a ser ahora mi esposo, ¿verdad? El pueblo de Israel va a decir, él es mi esposo, ¿verdad? Y ya no me llamarás Señor, ¿verdad? Sino vas a llamar mi esposo, con esa confianza, con esa familiaridad de que Él es mi protector, Él es mi esposo, dice. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y la tendré misericordia de los Ruhama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y tú dirás,
Dios mío. Tú eres pueblo mío y tú dirás, Dios mío. Eso es lo que quiere hacer en su vida, hermano. Decirle a Dios, tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de Israel, pero tú también eres mi Dios. Cambia este corazón. Háblame a mi corazón. Quiero tener un pacto contigo. Quiero tener una vida nueva contigo. Quiero que le des rumbo a mi vida. Quiero que cambies mi vida. Quiero que me enseñes a andar contigo, ¿verdad? Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Que Dios les bendiga y sigan adelante en sus vidas. Pero recuerden eso. Dios te está buscando. Búscalo y haz un trato con el Señor. Dios les bendiga.